laboratorio de qué vamos a hacer, no sé, y esto no se levanta. Yo pensé que ya a esta altura íbamos a estar más o menos en laburo de nuevo. Nada, ahí vamos a estar complicados porque la verdad que, o sea, prácticas de laboratorio, ¿de qué vamos a hacer? Virtual, no tiene sentido, pero bueno, en fin, algo se nos ocurrirá. Yo opino Bueno, que agarremos a y ver. usted nos dé un experimento a cada uno que hagamos en casa y se lo muestre. Puede ser, puede ser. Esa sería una. Probablemente sea algo así. Pues la verdad es que, nada, no. La idea de siempre es que se midan, se puedan hacer cosas, que lo hagan entre todos allá, pero bueno, con esto de que estamos cada uno en su casa todavía, no me está convenciendo la cosa. Y si no, bueno, usaremos la clase como para clase de consulta, si quieren, para la práctica, ahí estaría bueno también. O sea, no va a estar de más. Bueno, y lo hacemos. Uy, qué perra infeliz. Perdón, es una de mis perras que está hinchando. Tengo que putear a mi perra, entonces esperen un segundo. Putela, profe, putela. Qué bárbaro, loco. Bueno, no se puede trabajar así. Bueno, vamos a ver si nos acordamos algo de lo que vimos hasta ahora y seguimos avanzando con división y tratamos. Entonces, bánquenme un segundo, chicos. Ya volví. Pateé un par de perros ahí y volví. Bueno, como les iba diciendo, vamos a tratar de acordarnos un poco cómo nos íbamos a manejar con los valores medidos, ¿sí? En realidad ya habíamos visto que cuando trabajábamos con valores medidos de manera directa, bueno, simplemente uno se manejaba con el valor medio y la desviación estándar, pero cuando uno tenía que trabajar con medidas... ¿Qué pasa? No, no tengo cambio, no. Pero cuando teníamos que trabajar con medidas indirectas, es decir, cosas que no se iban a medir con el instrumento, sino que iban a resultar de un cálculo, entonces en ese caso lo que hacíamos era, en primer lugar, al cálculo, efectuarlo en función de valores medios, recuerden. Habíamos hecho creo que el caso de, a ver que acá lo tengo, del cálculo de una longitud medida en dos partes, o el cálculo de un área, también con una serie de valores de A y de B medidos, ¿sí? Bueno, la idea entonces siempre buscan el valor medio de una de las variables, el valor medio de la otra, y con eso pueden sacar el cálculo de la magnitud resultante final, ¿sí? Pero siempre las magnitudes medidas de manera indirecta se sacan a partir de valores medios, ¿estamos? ¿El problema cuál era? El problema era, está bien, yo puedo calcular la magnitud indirecta. ¿Qué hago para calcular el error? Bueno, lo que habíamos empezado viendo es que el error iba a depender de cuál sea la forma de vínculo entre las variables, es decir, las fórmulas, ¿sí? Con las cuales se vinculan matemáticamente las variables. Es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, una suma de dos variables, tengo una cantidad A medida y una cantidad B.
y el resultado es la suma de A más B, entonces los errores se sumaban. Si estamos con una resta, si la cantidad final medida es A menos B, entonces los errores también se sumaban. Si teníamos un producto, en el caso del producto íbamos a como tener, digamos, diferenciado según el número de factores que tengan, ¿sí? Por ejemplo, si tenía un producto de dos variables, A y B, ¿sí? Entonces íbamos a tener una suma de dos términos, donde me iba a aparecer el error de A en uno de los términos y el error de B en el otro término. Si tenía A por B por C, íbamos a tener la suma de tres términos, donde me iba a aparecer el error de A en un término, el de B en el otro, el de C en el otro. Eso fue lo que vimos. Hasta ese punto hemos llegado en la última clase. ¿Se acuerdan? ¿Hasta ahí o más o menos? Sí, profe. Listo. ¿Qué nos está quedando? La división. En el caso de la división, es una aproximación lo que hacemos, ¿sí? Y en definitiva, lo que sacamos es un error relativo. Entonces, ¿se acuerdan lo que era el error relativo? Era el error dividido en la cantidad. Entonces, supongamos que estamos sacando un cociente, la medida indirecta puede ser, por ejemplo, la densidad de algo, que vos no la medís con el aparato directamente, sino que sacás, por ejemplo, la masa por un lado, el volumen por otro, y al hacer la división masa sobre volumen, obtenés la densidad. O una velocidad supuesta constante, medís la distancia que se mueve un auto, medís el tiempo, entonces, ¿cómo sacas la velocidad? Y bueno, haces la división entre la distancia y el tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de hacer una división, el error que vamos a considerar va a ser el error relativo, ¿sí? Debido tanto al numerador como al denominador. Ahí se los escribo en la pantallita como para que lo vean, ¿sí? Sí. Así le vamos a llamar. Si X es igual a A sobre B, ¿me siguieron hasta ahí? A es el numerador, B el denominador, puede ser, como dije hace un rato, la distancia y el tiempo, la masa y el volumen, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con los errores de la siguiente forma. El error de X sobre X, ese es el error relativo, ¿no? Va a ser igual al error del numerador sobre el numerador más el error del denominador sobre el denominador. Es decir, que en definitiva ahí vamos a tener en cuenta tanto el error del numerador como el error del denominador. Entonces, si lo que queremos es el error de X, a X como variable la tengo que pasar multiplicando. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Yo no estaría entendiendo, profe. ¿Cómo? Que no estaría entendiendo. O sea, se suman los errores divididos en las unidades. No se suman los errores, no. Lo que se suma es el error dividido en la variable, ¿sí? O sea, si vamos al caso concreto, creo que tenemos en el ejercicio que les había mandado la otra vez, les había dicho, bueno, el ejercicio 3 era calcular la velocidad de un móvil supuesta constante, siendo las medidas de la distancia recorrida y el tiempo empleado las que se muestran a continuación. Bueno, ahí tenía un caso concreto como para que hagamos un cálculo rápido. Vamos a hacer un supuesto y ahí escribo los valores como para tenerlos en mente. Supongamos que, qué sé yo, que el numerador A me dio 200,3 con un error de 0,1. ¿Me siguen? ¿Lo están anotando también? Sí, profe. Hola. Bien. Y supongamos que el denominador B me dio un valor de 50,45 con un error de 0,03. ¿Sí? Ya tengo A y B. Lo que yo quiero hacer es la división, el cociente entre A y B. ¿Sí? Bueno, obviamente que al tener un valor medio ya para A y un valor medio para B, entonces simplemente A sobre B, que es la cantidad que sale de la división, es 200,3 dividido en 50,45.
¿Me siguieron? Dividido en 50,45 y eso es 3,97, 0,26, 75, 92. ¿Me siguieron o no? ¿Por qué pongo absolutamente todos los valores? Porque cuando saque el error del cociente, voy a tener que multiplicarlo por ese valor X. Si X es el error, es A sobre B, ¿me siguieron? Si X es A sobre B y el resultado me quedó 200,3 dividido en 50,45, 3,970267529, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el error de X? El error de X va a estar dado por el error de A sobre A. Díganme cuáles son los números ustedes. ¿El error de A quién es? 0,1. 0,1 dividido en 200,3 más el error de B sobre B, díganme los números. 0,03 dividido en 50,45. 50,45, exacto. Entonces, ¿ves que no se están sumando los errores? Se está sumando el error dividido en el numerador, el error dividido en el denominador, ¿sí? Y ahí es por el resultado de la división, que son los 3,97 y todo eso, ¿sí? Por eso es que yo no lo corto al número, ¿por qué? Porque tengo que multiplicar por todo eso. Todavía no sé en dónde voy a tener que cortar el número. Entonces, si hacemos el 0,1 dividido en 200,3 más 0,03 dividido en 50,45, todo por 3,970267,592, el valor me da 4 por 10 a la menos 3, ¿sí? 4 por 10 a la menos 3, que es 0,004, ¿sí? Son 3 lugares decimales. Entonces, ese va a ser el que vamos a considerar como el error de nuestra división. Es, como les decía, la suma de los errores relativos, tanto del numerador como del denominador, y multiplicado por justamente el resultado que saqué. ¿Me siguieron? Sí, pero Listo. De nuevo, si sumo las variables o las resto, se suman los errores. Si se multiplican las variables, ahí tengo que hacer el producto cruzado. Y acuérdense que voy a tener tantos términos como factores tengo en la multiplicación. En general son 2 o 3 porque trabajamos con áreas o volúmenes. Si llegara a ser una multiplicación de un número que es una constante por la variable, entonces el error va a ser la constante por el error de la variable. Y finalmente, si estamos dividiendo cantidades, entonces el error va a estar dado por el error relativo, o sea, el error del numerador dividido en el numerador, más el error del denominador dividido en el denominador, todo multiplicado por la división en sí. Entonces tengo como para combinar las 4 operaciones básicas, ya la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cualquiera sea el nexo que haya, el tipo de ecuación que esté vinculando, ecuación matemática. Ay Dios, estas perras, las voy a sacar que vayan a dar una vuelta. ¿Qué me preguntan que no leí? pregunta si esto está en el apunte. ¿Cuál es la pregunta? No escuché, perdón. Francisco pregunta si eso está en el apunte. Sí, todo está en el apunte, obvio. Pasa que, bueno, se lo tenía que dar, ¿sí? Todo esto está en el apunte. A ver, igual, tienen que leerlo, pero la idea era que podamos más o menos discutirlo y ver cómo lo vamos haciendo, ¿cierto? Entonces, hagamos lo del ejercicio que les pasé la otra vez. Ustedes leen eso, tienen que calcular la velocidad de un móvil
y tienen una columna con valores de distancia en metros y otra columna con valores de tiempo en segundos, ¿sí? ¿Cómo lo encargan? Lo primero que tienen que hacer. Lo primero. Sacar el valor medio. Valor medio tanto de la distancia como del tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer rápidamente eso. Díganme cuando lo tengan, que yo también lo estoy haciendo. Si quieren les dicto los valores. ¿Cuánto les dio la distancia? ¿Ya la tienen? Profe, ¿es el ejercicio 3? Sí, el 3. Bien. Ya tengo los valores yo. ¿Ustedes los tienen? Vayan mirando los pasos de la calculadora. Sí. El valor Valor medio de la distancia. ¿Cuánto? de la distancia me da 100,275. Bueno, ¿y el error? $0,29. O sea, si lo vamos a expresar como corresponde, eso nos queda la distancia igual a 100,3 más menos 0,3, ¿sí? Porque el 0,29 queda como 0,3. ¿Estamos? Sí, pero Ahora el tiempo. ¿Vamos al tiempo entonces? ¿Cuánto les dio? ¿Puede ser que sea 0,605? Sí, a mí me dio 0,6, sí. 0,6. El error me quedó 0,2, ¿sí? 0,2. Sí, entonces el tiempo nos queda 0,6 más menos 0,2. Bueno, fíjense que la velocidad, ¿cómo la vamos a calcular? Ya tenemos el primer paso. Tenemos que hacer una medida indirecta. Hay que sacar sí o sí los valores medios de las medidas que han sido determinadas de manera directa. Bueno, la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, para poder calcularla, en primer lugar, ¿qué hacemos? Y bueno, serán los 100,3 dividido en 0,6, ¿sí? Entonces, el valor de la velocidad en sí será 100,3 dividido en 0,6. O sea, 167,1666, etc. ¿Sí? Esa es la velocidad. 167, dije. Sí. 166, bla, bla. ¿Estamos ahí? Sí, pero Para el cálculo del error de la velocidad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Los escucho. el error sería El error de la distancia sobre la distancia, más el error del tiempo sobre el tiempo, y todo eso multiplicado por el valor de la velocidad. ¿Estamos? O sea, 0,3 dividido en 100,3 más 0,2 dividido en 0,6 y todo eso por lo que nos dio la velocidad.
¿Estamos? ¿Cuánto les dio? Fíjense que, al menos a mí, lo que me quedó fue que la velocidad es 167 metros por segundo y que el error de la velocidad son 56 metros por segundo. Es decir, tengo un error grande, ¿está bien? Por eso es que el redondeo no lo hago a cifras decimales. Entonces, si vos tenés un error de 56 unidades, que es enorme, ¿sí? Es lo mismo entonces poner que la velocidad es 170 más menos 56 y listo. ¿Está bien? Pero bueno, fíjense entonces que cuando tienen una división, el error es como que se vuelve un poco más grande o es más impreciso, ¿sí? En la forma de determinación. Puede ser que le haya ¿Sale más o dado menos? 56,2. Claro, sí, es enorme, por eso. Eso es 56. Directamente, ¿sí? Bueno, insisto, si tienen un error así de grande, lo que es la parte decimal ya no tiene sentido, entonces simplemente se quedan con las unidades correspondientes, ¿sí? Como en el caso de la 56, será 170 más menos 56, el valor de la velocidad en este caso, ¿no? Un detalle, por ejemplo, en el cual puedo tener combinadas varias formas de cálculo de error. Piensen en lo siguiente. Escriban, así lo ven, porque es mejor visualizarlo, ¿no? Escriban cómo es la ecuación horaria en el caso de un movimiento uniformemente acelerado que parte del reposo. La distancia o la posición X la vamos a escribir igual a 1/2 por A por T cuadrado. ¿La tienen? X igual a 1/2 por A por T cuadrado. ¿Sí? Denme un ok por lo menos. Sí, profe. Listo. ¿Cómo La despejar la velocidad ecuación? inicial es no. Velocidad final, perdón. ¿Qué? La ecuación que No, escribe. vamos, lo que pasa es que pasa. Esa es la expresión que nosotros utilizamos en general. ¿Por qué? Porque cuando estamos midiendo en el laboratorio, si vos utilizas la de la velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, necesitas poder medir la velocidad. Pero no es tan simple medir la velocidad, necesitas un velocímetro. Entonces, ¿qué es lo más fácil de medir en el laboratorio? Medir distancias y medir tiempos. Entonces, por eso nosotros la que solemos usar para el cálculo de aceleración es la de x igual a 1/2 por A por T cuadrado. Porque si vos despejás la aceleración de acá, ¿cuánto te queda? Ah, ¿qué va a ser igual? Despejen. A 1/2 por T cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Si despejás. El 1/2 va a pasar dividiendo, en primer lugar. O sea que es lo mismo que te queden 2x, ¿sí? Y el t cuadrado, que la multiplica la a, también te va a pasar dividiendo. O sea que te va a quedar 2x sobre t cuadrado. Entonces, en definitiva, la aceleración te va a quedar 2x sobre t cuadrado. Ahí lo escribo, como para que lo vean, ¿sí? $2x sobre t cuadrado será entonces la expresión más usual que tenemos nosotros para medir aceleraciones en el laboratorio. Ahora, ¿a qué les pinta eso? Y no sé, es un despelote. ¿Por qué? Y porque tengo una división, pero también tengo producto. Bueno, justamente a eso me refería, con que hay variables que uno puede ir combinando qué es lo que estamos viendo. Y bueno, en primer lugar, ahí puedo ver como que el numerador lo puedo llamar A. ¿Y a quién va a ser igual a? Va a ser igual a 2x. Y al denominador lo puedo llamar b, como llamábamos hace un rato. ¿Y a quién va a ser igual b? Va a ser igual a t cuadrado, ¿sí?
Entonces, si tuvieran que calcular el valor del error de esa expresión de aceleración, ¿a qué les quedaría igual? Las quiero escuchar. Igual a A sobre B. En primer lugar, vamos a tener el error, o sea, la velocidad, la aceleración va a ser A sobre B, o sea, va a ser el número, ¿sí? Quiero que vean cómo sacaríamos el error, combinando expresiones como ya sabemos. El error de la aceleración va a ser el error de A sobre A más el error de B sobre B por la aceleración. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Escríbanlo, así lo ven ustedes en sus cuadernos. Sigma de A sobre A más sigma B sobre B más sigma B sobre B, todo por el valor de la aceleración. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Listo. Bueno, pero entonces hay que ver quién es A, quién es su error, quién es B y quién es su error. Fíjense un segundo esto. A dijimos que era igual a ¿quién? A 2x. Por lo tanto. El numerador, ¿cuánto? 2x. ¿Sí? 2 por x. Entonces, el error de ¿a qué va a ser igual? ¿El 2 es variable o es una constante? Es una constante. Es una constante. Entonces, el error de A va a ser 2 por el error de X. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Si no lo van escribiendo, no lo van a ver. Sí, o sea que Bueno, queda si 2 por sigma de x. 2 por sigma de X sobre 2X. Y ahí, bueno, se te va a ir el 2. En definitiva, te queda sigma X sobre X. ¿Estamos de acuerdo? Esa partecita. Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Y lo otro Bien. sería. Y lo otro ahora, veamos cómo es. Sigma de t T al a que es cuadrado. igual. Claro, pero T T al al cuadrado. cuadrado, ¿cómo puedo escribirlo a T al cuadrado? Como T por T, ¿no es cierto? Es decir, es el producto de dos variables, nada más que son iguales esta vez, pero es T por T. Entonces, el error de B, ¿a qué va a ser igual? Sigma de t por sigma de t. O sea, va a ser T por sigma de T más T por sigma de T. ¿Sí? O bien, 2 veces T, como es la misma variable, 2 veces T sigma de T. ¿Estamos? Entonces, si hacemos el error de B sobre B, nos va a quedar 2T sigma T sobre T por T. Y ahí se me va un T. Entonces me quedará 2 sigma T sobre T. ¿Lo están haciendo? Parte. Sí. Sí. El numerador es 2x. Vamos todo de esta parte del principio. El numerador es 2x. Ese es A. Por lo tanto, sigma de A es 2 por sigma de X. ¿Sí? Sí, esa parte sí. Vamos. Esa parte sí. Vamos ahora al denominador. El denominador es t cuadrado, que es lo mismo que escribir t por t. O sea, el producto de dos variables. Entonces, el error es, si son dos factores, ¿cuántos términos va a haber en el error? 2. 2. Y en cada término me tiene que aparecer el sigma de t. Es decir, que me aparecerá t por sigma de t más t por sigma de t. ¿Sí? Sí, Bueno, ahora obviamente, sí. como son los dos términos iguales, me queda 2 veces t por sigma de t, ¿no? Se suman dos cosas iguales. Entonces, cuando hacemos el error final de la aceleración, me va a quedar sigma de x sobre x, porque acuérdate que se nos iban los dos, más 2 sigma t sobre t. Por la aceleración.
ahí tienen entonces un ejemplo, que lo usamos siempre, aparte por eso se los doy, de un cálculo de una variable medida indirectamente con su error, y el error sale justamente de combinar las maneras en las que vinimos viendo, si era suma, si era producto, si era división y demás, ¿sí? Estamos combinando todo lo que vimos en un solo cálculo de error, que es el de la aceleración. Bueno, como para ver esto, como hacer un cierre chiquito, porque ya estamos terminando con la parte de propagación de errores. Entonces, si medís de manera directa, vos vas a obtener, mediste un número determinado de veces, sacas un valor medio con su desviación estándar, que se sacan de la calculadora simplemente. Si mediste de manera indirecta, no tenés para medir una velocidad, ¿qué haces? Y bueno, lo pones a andar al carro y medís el tiempo y la distancia, ¿sí? Entonces, uno, el cálculo de la velocidad en sí, de la densidad, de la aceleración o de lo que sea, se va a hacer en función de los valores medios, ¿sí? De cada una de las variables que sí mediste de manera directa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sacar los valores medios con sus errores y después vas a sacar el cálculo de la medición indirecta. Y en segundo lugar, ¿qué cosa? Ah, qué mal que te veo, Lola. Y sí, Chan, estamos terminando la clase, está complicado para que te enganches hasta ahora. Y en segundo lugar, el error que tenés que considerar para las mediciones indirectas va a depender de cuál sea la fórmula con la cual estás vinculando a las variables. Si se suman o se restan, se suman los errores. Si se multiplican, tenés ahí una combinación, o sea, tenés una suma de términos que va a tener tantos términos como factores tengas en el producto. Y si se dividen, lo que haces es sumar el error del numerador sobre el numerador, más el error del denominador sobre el denominador, y lo multiplicas por la división en sí. Eso es como para sacar, y bueno, obviamente después tener las combinaciones, como el caso de la aceleración, que es el que vimos recién. Pero ya con eso estamos como en condiciones de calcular cualquier error, salvo que sea de una magnitud que esté como metida dentro de una función trigonométrica o una raíz, esas no. ¿Por qué? Porque esas en realidad, la forma precisa de cálculo es en función de derivadas parciales, cosa que ustedes no sacan todavía o no hacen. Lo que yo les estoy brindando ahora es simplemente una aproximación para que podamos hacer esto sin emplear las otras funciones matemáticas que todavía no conocen, ¿sí? Entonces esto es una mera aproximación y de paso nos permite ver un error más o menos, digamos, representativo de lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que con esto estamos por ahora. Dudas, obviamente les van a surgir. Pónganse a leer el apunte. Insisto, esto uno lo pone en práctica porque estas cosas vamos y medimos, siempre medimos cosas, ¿sí? Entonces, cuando midan, se dan cuenta de dónde tienen que tener más precaución, dónde tienen que poner mejor ojo para medir el tiempo, cómo hacer, cuántas veces y demás. Eso es lo que todavía estamos en veremos, que no sé cómo nos vamos a manejar. Tengo como para darles una clasecita más de teoría de errores y ahí nomás llego y después veremos cómo vamos a trabajar si es que esto continúa mucho más, porque tampoco me sirve mucho darles un práctico de laboratorio virtual. A mí, personalmente, no tiene que ver una cosa con otra, ¿cierto? Una cosa es una simulación, que vos lo que haces es justamente eso, simular una situación que, como es una simulación, no tenés error, ¿se entiende? Y que cuando vos vas y querés medir algo, te vas a dar con que tenés un error gigante, que tenés que hacer todo el tratamiento de valores que estamos haciendo ahora, y claro, porque son situaciones reales. Pero si yo te pongo un simulador, ¿vos qué vas a obtener? Y vas a obtener una situación idealizada en la que no vas a poder tener mayores divergencias ni nada. Entonces, por eso yo estoy todavía como complicada con el tema de que qué les voy a dar el día que terminemos esto. Pero bueno, ya algo surgirá y si no, insisto, van a ser clases de consulta como para la práctica que nunca vienen de más. Obvio que pónganse a hacer una leidita del apunte y cuando lleguemos a esto,
Sí, no sé si está en el apunte o no, pero si no, no se los voy a dar lo mismo. Tengo una parte más que es de comparación. Cuando vamos terminando, bueno, entonces ahí tomaremos alguna medida para ver cómo seguimos con esto, ¿estamos? Pero insisto, no lleguen tarde porque saben que comienza un punto y las clases no son tan largas, tan extensas tampoco. Si se prenden a clase a las 5 menos cuarto y yo empecé a las 4 y cuarto, olvídate que ya van a estar re perdidazos, ¿sí? Sobre todo con ese tipo de cosas que si no las vas siguiendo y anotando y escribiendo, van a volar en las nubes. Y bueno, 2, para los que están perdidos, que llegaron hace un rato, pónganse a leer y me anotan todas las preguntas para la próxima y me las hacen, ¿sí? ¿Alguna cosa que quieran acotar? Por mí. Recuerden que tienen que tener como una abstracción grande ahora, ¿no? O sea, están ante, y más en esta situación, están ante que ustedes tienen que ponerse como a aprender de manera más autónoma, a aprender solos. Tengan en cuenta, con el tema de la práctica pasa casi lo mismo. Uno puede darles algunas herramientas, pero no es lo mismo. Cuando estamos en clase, que voy yo, sí, no, acá has hecho mal, mirá, te veo vos, no, mirá, esto se hace así. Eso ya no está, ¿sí? Entonces, como que van a tener que dar un salto más grande todavía y tratar de ponerse por su cuenta y sobre todo tener para este tipo de clases así anotadas las dudas concretas, puntuales. Mira, ¿sabes qué? Acá no entendí por qué no se te va el 2S, ponele, ¿no? Entonces ahí vamos directamente a ver en concreto cuál es el problema o cuál es la cuestión en sí, pero traten de entrar a mirar antes de la clase en sí, cosa de que sea más fácil y un poco más llevadero, ¿estamos? Bueno, entonces, para que necesiten, ya saben, mandan un mensaje de WhatsApp y más allá de los stickers, yo contesto en algunas ocasiones. Así que, bueno, nos vemos el otro jueves, que vamos a seguir un poco más con esto, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿Preguntitas antes de que nos despidamos? Bueno, nos estamos viendo, No, me profe. avisan cualquier cosa, me mandan un mensaje y nos vemos ya la próxima clase, ¿sí? Bye bye, besos. Chao, profe. Chao, chis.